Consejos versus opiniones es nuestro tema de hoy. Tenemos un texto de partida. Este texto es el de Proverbios. Vamos a escribirlo aquí. Proverbios, capítulo 11, verso 14. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice la palabra de Dios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ese es nuestro proverbio. Hay un proverbio más que es Proverbios capítulo 15, verso 22. Vamos a compartírselo aquí. Proverbios capítulo 15, verso 22. Esos son los proverbios que vamos a leer. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Consejos versus opiniones. Ese es nuestro tema para tratar en esta hora. Y normalmente nos vamos a encontrar en esta situación de buscar la dirección o el consejo de alguien cuando nos o atravesamos alguna encrucijada o necesitamos tomar algún tipo de decisión importante. Entonces nos vemos inclinados a acudir a personas creyendo que vamos a encontrar en ellos ese direccionamiento. Pero resulta que a veces cometemos el error de creer que buscando la opinión de todos vamos a tener claridad en muchas cosas. Por eso hay que hacer una diferencia entre opiniones y consejos. Las opiniones, la gente siempre va a tener opiniones, la gente siempre va a tener algo que decir, la gente siempre va a querer decir algo. Y está bien, estamos en un espacio de libertad de expresión, la gente puede opinar, la gente puede decir su punto de vista, pero lo que realmente nos sirve o lo que realmente busca nuestro direccionamiento o que las cosas salgan para bienestar nuestro es encontrar aquellos que pueden brindarnos un consejo. Pero estos consejos deben tener unas características, la persona que nos aconseja debe también cumplir con unas características. Entonces es muy triste encontrarse con personas que actúan o toman decisiones equivocadas fruto de escuchar las opiniones de todo el mundo. O cuando escuchas las opiniones de todo el mundo, creas un espacio de bloqueo, porque en la diversidad de opiniones te vas a encontrar que unas contradicen a las otras, unas te plantean un escenario hermoso, otras no, y al final no sabes qué decisión tomar y optas por tomar la peor decisión de tu vida. Entonces, las personas suelen creer que al ver todas las perspectivas, con eso es suficiente para considerar mejor una situación. Pero no se trata solamente de considerar todas las expectativas, se trata de encontrar lo que el proverbio nos dice: donde hay dirección sabia. Bueno, aquí lo plantea en forma negativa, dice: donde no hay una dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira que la característica de este direccionamiento tiene que ir anexado a ser sabio. O sea, que no todas las opiniones, o las opiniones no es lo que necesitamos. Necesitamos direccionamiento sabio. Y direccionamiento sabio es justamente lo que está asociado a ser consejero o un consejo sabio. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la multitud de consejeros, cuando la Biblia nos habla de rodearnos de multitud de consejeros, no está haciendo referencia a que debemos llenarnos de personas que den su opinión sobre algo. El consejero no da su opinión. El consejero analiza, el consejero piensa, el consejero prevé, el consejero puede vislumbrar el porvenir. Primero, porque este consejero debe tener una
una característica y lo vamos a ver ahora más adelante. No te rodees de personas que dan su opinión, rodéate de personas con capacidad de poder darte direccionamiento sabio, personas que puedan direccionarte con sabiduría. Entonces es importante aclarar que constantemente necesitamos consejo. O sea, tú necesitas consejo, yo necesito consejo, necesitamos recibir direccionamiento. Nosotros no nos sabemos todas las respuestas, no tenemos claridad sobre las cosas, sobre todas las cosas. Necesitamos ser direccionados por personas aptas para ese direccionamiento. Y qué bueno fuera que estuviéramos constantemente rodeados de personas que nos den buenos consejos. ¿Cuántas veces no hemos necesitado un buen consejo? ¿Cuántas veces no hemos necesitado una buena directriz? ¿Cuántos errores nos hubiéramos evitado si hubiésemos recibido un buen consejo, pero lo único que recibimos fue cientos de opiniones? Uno decía una cosa, el otro decía otra, y al final ninguna de las opiniones viene a traer claridad, sino que viene a traer confusión. Los consejos sabios traen claridad, los consejos sabios traen sensatez, los consejos sabios traen sabiduría, los consejos sabios traen alertas. Las opiniones traen frustración, las opiniones traen ese bloqueo de no poder determinarse hacia ninguna dirección. Entonces necesitamos ser aconsejados, no llenarnos de las opiniones de todo el mundo, no, necesitamos ser aconsejados. Entonces, qué bueno fuera que pudiéramos estar rodeados constantemente de personas que nos den buenos consejos. Puedes identificar en tu entorno, en tu línea de amigos, puedes identificar personas que te den un buen consejo cuando tú lo necesitas. El pilar del Proverbio capítulo 11, verso 14, es sin lugar a duda que debemos buscar la mirada de otros a la hora de tomar decisiones importantes. Nosotros necesitamos que esa persona sabia pueda acercarse y direccionarnos. Nosotros necesitamos ser direccionados. Pero es importante que esa persona que nos va a direccionar sean consejeros sabios y experimentados. Por eso no nos sirven las opiniones de todo el mundo. Nos sirve el direccionamiento de una persona que tenga la característica de ser sabia y de ser experimentada. El fin de este proverbio es decirnos que los consejos son importantes. Es importante, de lo contrario, sin consejo, los planes fracasan. Porque cuando nos ensimismamos en nuestra propia opinión, cuando creemos siempre tener la razón, cuando creemos que nuestra manera de hacer las cosas es siempre la mejor manera, caemos en el error de no ver aquellas cosas que no podemos ver. Y dentro de la línea de la psicología se le llama a esa cualidad, a esa distinción, puntos ciegos. Los puntos ciegos siempre van a estar en los seres humanos. Hay algo que no vamos a poder ver. David lo expresa en un salmo diciendo: líbrame de mis pecados que me son ocultos, o sea, de lo que yo no puedo ver. Por eso necesitamos los consejos. Los consejos permiten que los planes tengan éxito. Cuando hay ausencia de direccionamiento sabio, fracasan las ciudades, fracasan los proyectos. Todos los reyes, todas las personalidades, toda la gente que necesita tomar decisiones importantes está rodeada no de gente que opina, sino de gente que aconseja. Son los consejeros, son
Bueno, en la antigüedad había un término para un tipo de personas que se llamaban oidores. Estos oidores eran los encargados de aconsejar en las necesidades del pueblo porque constantemente estaban atentos a esas necesidades y ayudaban a sus reyes a direccionar sus políticas de gobierno en función de esas necesidades. Entonces, sin consejos los planes fracasan. Sin consejos los planes fracasan, y esto es algo que constantemente vemos en las personas. Las personas se ven con mucha frecuencia envueltos en proyectos que no surgen, en cosas que no van, en decisiones equivocadas, pero cuando preguntas a estas personas y dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, no, la verdad es que no escuché el consejo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Cuando escuchas el consejo, cuando recibes el consejo, porque siempre vamos a tener a una persona sensata que nos da un buen consejo. Y, y qué bueno fuera que tuviéramos identificada a esa persona para buscar siempre de ellos direccionamiento sabio. En nuestras comunidades cristianas tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestras autoridades, a nuestros líderes, gente con experiencia, gente con sabiduría, gente con un uso correcto de la palabra de Dios. Entonces confiemos en ellos para buscar esa directriz sabia. Entonces este proverbio dice que rodeado de sabios consejeros, se triunfa. O sea, ¿quieres éxito en lo que emprendes? ¿Quieres éxito en lo que haces? ¿Quieres éxito en las decisiones que tomas? Rodéate de sabios consejeros. Necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos ser orientados en muchos aspectos. Necesitamos ser direccionados en muchos aspectos de nuestra vida. Necesitamos ser direccionados en temas de finanzas, necesitamos ser direccionados en temas familiares, necesitamos ser direccionados en temas laborales, necesitamos ser direccionados en temas personales. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo respondo a esta situación? ¿Cómo respondo a la crisis? ¿Cómo respondo al éxito? ¿Cómo respondo a la pérdida? ¿Cómo respondo al dolor? ¿Cómo respondo al sufrimiento? A propósito, tengo un nuevo libro que estoy lanzando que se llama El arte de vivir gratitud, un antídoto al sufrimiento. ¿Cómo bendecir a Dios cuando los días no son tan agradables? Entonces, rodeado de sabios consejeros, se puede llegar a triunfar. El pueblo que carece de direccionamiento sabio es un pueblo que está destinado a fracasar. Pero en la multitud de los consejeros se halla sabiduría. Es importante resaltar que la multitud de consejeros funciona siempre y cuando, escuchen muy bien esto, la multitud de consejeros funciona siempre y cuando esos consejeros sean sabios, teman a Dios, sean dirigidos por Dios, sean sensatos. Porque de nada sirve tener gente que te da consejos, pero que no tienen esta característica. ¿Pero por qué necesitan ser sabios? Porque el consejo es una directriz, es un direccionamiento, no es una opinión. No es yo creo, yo pienso, a mí me parece, no. Este direccionamiento entonces tiene que estar vinculado a la guía de la verdad bíblica, a la luz de la palabra. Somos consejeros bíblicos. Nuestra fuente es Dios, nuestra fuente es la palabra de Dios. La palabra es nuestra directriz más importante para todas las cosas de la vida. Quizás no tiene respuestas puntuales sobre hechos puntuales, pero sí tiene principios para prepararnos a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, yo necesito la palabra de Dios para poder ser un buen consejero. Bueno, yo sería el altavoz nada más, porque el consejo es de la palabra de Dios. Entonces, aquí esclarecemos una verdad, y es que el buen consejero
no tiene en sí mismo la virtud del consejo, sino que es un transmisor de la palabra de Dios. Es alguien que conoce la palabra y direcciona a través de la palabra a otras personas que quizás desconocen esos principios de la palabra. Entonces, volverme un buen consejero significa volverme una persona que conoce las escrituras, que descubre en las escrituras las verdades más profundas, que descubre en las escrituras aquellas cosas que sirven para la vida del ser humano. Entonces, este consejero debe ser una persona que tema a Dios. Ese consejero no solo debe buscar que la persona tome decisiones, sino que tome buenas decisiones. Este consejero va a alertar a las personas para que, o va a exhortar o a estimular o a incentivar a las personas para que sus decisiones sean las más acertadas. Entonces, no se trata de tener a mucha gente hablando porque sí o dando opiniones. En la Biblia, si notas algo, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que tomaron malos consejos de malos consejeros. Entonces, el primer ejemplo de ellos es el rey Roboán. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6. Vamos a leerlo aquí rápidamente para todos ustedes. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 al verso 8. Dice Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. El rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que les responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que les habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Ese es el caso de Roboán y el no escuchar el consejo de los sabios, ancianos, y inclinarse a escuchar las pésimas opiniones de sus amigos contemporáneos. Mira cuántas veces hemos desechado el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros mentores, de nuestros guías espirituales, por escuchar el consejo del vecino, del amigo, del vecino de al frente. Y esto ha venido a ser una gran tragedia para nuestra vida. Roboán asumió el trono, pero rechazó el consejo de los ancianos y en su lugar eligió las sugerencias o las opiniones de sus amigos inexpertos, gente que se había criado con él, gente que tenía una cosmovisión del gobernar y del dirigir totalmente errada. Esto sobrevino obviamente para Jeroboam
en un problema bastante serio en su reino. Entonces, recibir malos consejos está a la orden del día. La gente va a opinar conforme a muchas cosas, movidos por muchas razones. Por eso yo debo rodearme de sabios consejeros. Esa es la característica, sabios consejeros. Gente que teme a Dios, gente que es guiada por Dios para hacer esta labor de consejería. Ahora veamos otro caso, y es el caso de Adán. Adán, en el capítulo 3 del Génesis se nos narra la historia de cómo Adán fue influenciado por Eva para que pudiera comer del fruto del árbol del bien y del mal. Ahora, mira lo importante de saber a quién escuchar, porque Eva en sí lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo por ella misma, eso no emergió de Eva. Lo que Eva pretende hacer fue fruto de la influencia de la serpiente. Entonces hay gente motivada por muchas razones. Hay gente que está motivada por el resentimiento, hay gente que está motivada por el dolor, hay gente que está motivada por la venganza, hay gente que está motivada por la decepción, hay gente que está motivada por la frustración, y a partir de ahí es que opinan, 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 opinan. Y si tú escuchas a esa gente que no es sabia, que habla movida por razones equivocadas, vas a terminar cometiendo errores gravísimos. Eva, seducida por la serpiente, come del fruto del árbol del bien y del mal y lleva a su esposo a cometer este error. El error más grande de Adán es no discernir cuáles son las motivaciones de Eva. Porque Eva de repente quiere comer o lo lleva a comer del árbol del bien y del mal cuando hay una ordenanza clara, y es: no coman de este fruto. Obviamente, este fruto lo que provocó fue que se rompiera la comunión que tenían con Dios. Entonces mira lo grave que puede llegar a hacer escuchar un mal consejo. Dejarse guiar por las opiniones de gente motivada por diversas razones puede llegar incluso a privarnos de la comunión con Dios. Hay gente apartada de la iglesia porque alguien no dio un consejo, sino una opinión. Porque alguien habló motivado desde el celo, motivado desde el resentimiento, motivado desde la envidia, motivado desde las heridas. Alguien habló a otra persona que necesitaba direccionamiento sabio, y en lugar de guiarlo hacia la luz, lo condujo a la oscuridad. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas hoy no están en la iglesia justamente por esa razón? Justamente porque se dejaron direccionar por gente que no era sabia y que simplemente estaba dando su opinión sobre las cosas. Entonces, tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo de Sansón. Jueces capítulo 16 nos habla de cómo Sansón se dejó guiar por Dalila. Y aunque Sansón era un juez fuerte, Dios lo usaba, venía el Espíritu de Dios sobre Sansón para él ser un instrumento de Dios. El problema de Sansón fue que ignoró esas palabras de Dios, esas ordenanzas claras de Dios, y siguió los consejos persuasivos de Dalila. Mira, la gente que da malos consejos, la gente que da opiniones muy equivocadas, suele ser persuasiva. Hay gente muy persuasiva. Hay gente que sabe seducirte y guiarte hacia el lugar equivocado. ¿Qué pasó con Sansón? Esto vino para él en su captura, quedó ciego, y al final lo que le sucedió fue la muerte. La muerte vino sobre Sansón y murió en condiciones poco agradables. Ahora tenemos a Saúl. Primera de Samuel capítulo 15 nos narra la historia de Saúl y nos dice que Saúl tenía una misión que cumplir. Esta misión era atender un asunto pendiente con un pueblo llamado Amalek. Dios le había ordenado cobrar una cuenta pendiente con este pueblo.
Entonces, Amalek había hecho unos asuntos en el pasado, se había opuesto al pueblo que pasara por allí por sus tierras y los hizo dar una vuelta muy larga y Dios dijo, no lo hicieron contra el pueblo, lo hicieron contra mí porque yo estaba guiando a ese pueblo. Entonces Dios manda a Saúl a cobrar una cuenta con ellos y la orden es muy clara, pero Saúl, en lugar de obedecer la orden de Dios, escucha al pueblo, escucha al pueblo. El pueblo es el que incita a que se queden con los mejores ganados, con las mejores vacas, con los mejores corderos, con algunos tesoros, como tributo de este, o como botín de esta victoria. Obviamente vino Samuel y confrontó a Saúl sobre su desobediencia y aún así Saúl prefiere ser honrado por el pueblo que ser obediente a Dios y esto le vino pues en un problema gravísimo para Saúl. Su pueblo, su reino se dividió a causa de esta desobediencia, a causa de este acto de desobediencia. Entonces nos damos cuenta de cómo los malos consejos pueden arruinarnos la vida. Por eso necesitamos ser personas que se rodean de sabios consejeros, gente que usa la palabra a la hora de direccionar y que la usa bien, ¿no? Porque hay gente que solo cita textos, pero algunos no tienen ningún sentido si se sacan de su contexto real. Hay gente que solo quiere que la gente se sienta bien con sus palabras, pero algunos consejos van a confrontar. En el caso de Samuel, fue confrontativo para Saúl. El caso de ¿cómo se llama? El profeta que confronta a David. Se me escapa el nombre en este momento. Pero Natán viene y confronta a David. Entonces no todos los consejos van a ser agradables, no todos los sabios consejeros nos van a decir cosas que son muy gratas para nosotros. Algunas de ellas van a confrontarnos seriamente sobre lo que estamos haciendo para buscar reconducirnos. Mire, los consejos de la palabra buscan que nosotros nos conduzcamos, ubiquemos nuestra dirección hacia Cristo, lo veamos a Cristo, veamos a Dios en nuestra vida, podamos ser testigos de su gran amor, de su gran misericordia. Entonces necesitamos buscar sabios consejeros que puedan darnos consejos sensatos. El capítulo de 18 del Éxodo entonces nos presenta esa otra cara, porque así como hay gente que te da malos consejos, que solamente da su opinión, también tenemos aquellos que suelen darnos muy buenos consejos. Entonces aquí tenemos por ejemplo a Moisés. Moisés tiene una tarea muy, muy grande. ¿Y cuál es la tarea de Moisés? Moisés tiene que administrar a toda una nación. Moisés tiene que atender a toda una nación, atender sus necesidades, atender la complejidad de gobernar a un pueblo con muchas diferencias, problemas aquí, problemas allá, quejas aquí, quejas allá. Entonces eso estaba llevando a Moisés a una saturación de tareas y responsabilidades que ni siquiera tenía tiempo para estar en la presencia de Dios y poder hacer las cosas bien. Incluso en esa sobrecarga de labor podría volverse injusto en muchas de sus conclusiones o en muchos de sus direccionamientos, porque para ser un buen consejero necesitas tener espacio para meditar, para orar, para buscar en Dios sabiduría y dar un consejo sensato. Entonces Moisés se encuentra con su suegro Jetro y Jetro le da un consejo y este consejo es que delegue responsabilidades, que delegue autoridad nombrando a jueces de millares, de centenas, de 50 y de 10. Crea una estructura administrativa, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10.
De esa manera se iban a atender los micro problemas, los medianos problemas y los macro problemas de una manera clara, objetiva y justa. ¿Y qué hizo Moisés con ese consejo? Moisés aceptó el consejo. Moisés aceptó lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Entonces, qué bueno encontrarse con gente que te sabe direccionar. Qué bueno encontrarse con gente que te sabe guiar, que te sabe dar el consejo apropiado para tu necesidad. Gente que puede darte alivio con sus consejos, que puede aliviarte la carga, la pesada carga que a veces llevamos por circunstancias de la vida que son inevitables o porque nosotros mismos nos hemos buscado esas mismas complicaciones. Entonces, tenemos ahora el caso de Esther y Hegai. Esther capítulo 2. Esther, el pueblo está viviendo una situación difícil. Hay un hombre que está en contra del pueblo, que es Amán, y quiere destruirlos a como dé lugar. Y Esther, siendo una chica joven, sigue el consejo del eunuco Hegai. Entonces Hegai le da unas directrices de cómo debe presentarse ante el rey Asuero, y Esther sigue esas directrices al pie de la letra, y con esas directrices de Hegai Esther logra ganarse el favor del rey, y gracias al favor que se ganó del rey es que Esther puede intervenir, mediar en favor de su pueblo Israel. Entonces hay gente que te va a dar unas directrices que te van a salvar la vida en muchas circunstancias. Tenemos otro caso, y es el caso del rey Joás y Joiada en Segunda de Reyes capítulo 12. Durante la juventud del rey Joás, este siguió los consejos del sacerdote Joiada, lo que permitió que Joás pudiera tener un reinado piadoso y se ocupara de la reparación del templo. Escucha la voz de la gente sabia, escucha la voz de la gente sensata, escucha la voz de gente que está conectada con Dios, que es espiritualmente personas conectadas al Señor. Escucha esa voz, escúchala, no dejes que se pierda el bien de tu vida, las cosas que valoras, solo por no escuchar los sabios consejos. Josué y Dios, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, Josué, Dios le aconseja directamente a Josué que sea una persona esforzada y valiente, y que se ocupe de meditar en el libro de la ley de día y de noche. Si Josué hace esto, va a tener éxito en el proyecto que va a emprender, que es introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y en efecto, Josué es el que introduce al pueblo a esta tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que Josué entonces se ocupó de ser esforzado, de ser valiente, y también de buscar en la palabra la guía, meditar en ella de día y de noche. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que medita en este libro de día y de noche, que está su deleite en la palabra, que está su deleite en los mandamientos. Ahora tenemos el caso de David y Abigail. En Primera de Samuel, capítulo 25, David quiere hacer una masacre con un hombre llamado Nabal, porque este no quiso servir a los intereses del reino, y David viene enojadísimo, va a cometer un grave error, porque Dios ya le había contado el tema de Urías como un pecado, y David va a cometer otro por dejarse llevar por los impulsos, por el orgullo, por su posición de poder. Pero en el camino se le atraviesa una mujer llamada Abigail, que da la coincidencia que es la esposa de Nabal. Pero esta mujer no interviene solamente por Nabal, sino que interviene porque Dios la usa para darle un consejo sensato y prevenir o advertir al rey el error grave que está cometiendo o que está próximo a cometer. Entonces Abigail interviene, y eso logra disuadir al rey David de matar a Nabal.
De esta forma, David evita volver a llenar sus manos de sangre inocente. Entonces, mire lo valioso de un buen consejo, lo valioso de un sabio consejo a tiempo. Nos va a librar de situaciones que son realmente comprometedoras y que pueden poner en riesgo nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestra estabilidad espiritual. Entonces, recibir el sabio consejo de las personas correctas es lo mejor que podemos hacer. Y Pablo a los tesalonicenses les hace una carta de consejos que van a llevar a esta iglesia de tesalonicenses a una vida cristiana práctica y los va a convertir en creyentes amorosos. Pablo motiva a la iglesia de los tesalonicenses para que crezcan en amor y se mantengan firmes en la persecución. No desfallezcan en la persecución. ¿Va a haber persecución? Claro que sí, pero no desfallezcas. Que tu fe sea fortalecida, que tú seas fortalecido en este trasegar de nuestra vida cristiana. Entonces, la importancia de saber recibir el consejo, la importancia de saber recibir el direccionamiento apropiado, la importancia de saber escuchar el consejo sabio. Qué bueno fuera que estuviéramos rodeados de personas sabias, de personas que temen a Dios, de personas que son guiadas por Dios y que podamos escuchar el consejo de estas personas. ¿Cuántas cosas nos podemos ahorrar? ¿Cuántos problemas nos podemos librar solamente escuchando un sabio consejo? La gente va a opinar, claro, la gente va a opinar. Pedro opinó y le dijo: maestro, no vayas. Eso no era un consejo, era una opinión. Pedro no estaba dimensionando lo que podría suceder si el maestro no cumplía su misión. Pedro opinó: no vayas, maestro. Y el maestro le dijo, ni siquiera se lo dijo a Pedro, dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, las opiniones de las personas deben ser escrutadas, deben ser examinadas para saber qué es lo que hay dentro de esas opiniones. El pueblo, no recuerdo ahora qué pueblo fue el que le dijo a Pablo que se abstuviera de hacer ese viaje porque lo iban a matar, y Pablo dice: ¿qué hacéis vosotros quebrantándome el corazón? ¿Acaso no sabéis que estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir si es necesario? Entonces, la gente va a opinar, pero buscar el consejo es el consejo de la palabra de Dios. Busca el consejo. ¿De quién debes buscar consejo? De gente sabia, de gente experimentada, de gente que teme a Dios y de gente que usa la palabra de Dios como guía para dar esas directrices. De gente que busca en la palabra la fuente para dar un sabio consejo. No opiniones, no lo que yo pienso. Yo no estoy hablando hoy de lo que yo pienso. No tiene relevancia en este momento. Es lo que la palabra de Dios me dice. Rodéate de sabios consejeros. Rodéate de personas que puedan darte una palabra precisa que te salve la vida. Porque los consejos tienen ese poder. Los sabios consejos, los que vienen inspirados de la palabra de Dios, los que tienen la base en la palabra de Dios, te salvarán la vida, te llenarán de sabiduría. Proverbios nos dice que bueno es aconsejar al sabio, porque vendrá a agradecerte. Pero no aconsejes al necio, porque te ganarás a un enemigo. Entonces, seamos personas humildes, que reciben el consejo de la palabra, que se dejan guiar, que se dejan corregir, que se dejan instruir en justicia. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un varón que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Donde no hay dirección sabia,
caerá el pueblo. Entonces aquí tenemos a presidentes que se rodean de consejeros, pero esa gente lo que está buscando es que se hagan su parecer, que se implementen sus ideologías. Tenemos a gente, a padres que actúan en sus familias conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos piensan que debería ser, o incluso con los antecedentes de sus crianzas, pero no están buscando ser padres conforme a la palabra de Dios. Vemos a jóvenes, a varones, que quieren ser varones como el mundo dice que se debe ser un varón, que quieren vivir en ese perfil de ser un hombre, pero no están buscando ser hombres conforme a la palabra de Dios. No están dejando que sus vidas sean guiadas por la palabra de Dios. Porque tenemos en Él, en Cristo, un sabio consejero. Tenemos en Cristo un sabio guiador. Alguien que nos direcciona como un buen pastor. Un buen pastor que guía nuestra vida a los lugares de reposo, a las fuentes de aguas de reposo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que Jesús es nuestro guiador. Jesús es nuestro máximo guiador. Él es el buen pastor que nos lleva a las aguas de delicados pastos. Él está con nosotros en la sombra del valle de la muerte. Necesitamos escuchar más consejos sabios y menos opiniones. No hay necesidad de que te llenes de cientos de perspectivas. Necesitas una perspectiva. La perspectiva de la palabra de Dios. Necesitas la perspectiva de Dios, no la perspectiva del mundo, no la perspectiva de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, de tu socio, de tu primo, de tu vecino. Necesitas la perspectiva de Dios. Necesitas la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre? ¿Qué principio me da la palabra para? ¿Cuál es el fundamento de la Biblia en? Entonces yo necesito buscar en la palabra mi fuente. Yo necesito encontrar en la palabra mi directriz. Yo necesito encontrar en la palabra mi guía. Yo necesito encontrar en la palabra la luz. Yo necesito encontrar en la palabra el direccionamiento de Dios. Porque esta palabra es la palabra de Dios. Es Dios diciéndonos de qué manera debemos vivir, de qué manera debemos actuar, de qué manera debemos pensar, de qué manera debemos estar en el mundo. Entonces, yo no necesito opiniones, yo necesito el consejo sabio de la palabra de Dios y necesito encontrar a hombres idóneos, personas idóneas que sepan direccionarme a través de la palabra. Identifica quiénes son los hombres y mujeres que tienen la característica de que Dios está con ellos, que cuando hablan verdad bíblica. Esas son las personas que pueden direccionarte con sabiduría. Y tu vida se adornará de corona, y tu vida se adornará de belleza, y tu vida se salvará de los peligros de una juventud o de una vida insensata o de una vida apurada o apresurada. Entonces, consejos versus opiniones.